posible de eso en la escritura escénica. Entonces, la pregunta que nos guió fue, estoy sacando cosas de lo que fue el dossier de presentación, ¿no? Así como decimos los puntos de partida. Yo nada más agrego, Javier, que todos aquellos Sí. que quieran hacer consultas y preguntas, está el chat habilitado, así que no sean tímidos o tímidas y pueden dejar su consulta. La vamos a ir leyendo y si querés después las respondes. Eso solo. Yo tengo abierto acá el chat, así que Perfecto. buenísimo. Los contestamos, digamos, somos equipo, así que contesta cualquiera. A ver, para pensar hubo tres puntos de partida. Uno fue, bueno, lo que fue la experiencia yo conocía la experiencia de Leo y de Flor, digamos, porque lo que pasó cuando Flor quedó embarazada, que dije, ay, ¿con quién tengo ganas de trabajar? Con Caro. Y fui, le llamé a Caro, y vino así, vio la obra y dijo, bueno, dale, y se subió los colchones, pero nunca no la conocía a Caro personalmente, más allá de haberla visto trabajar, que es así una intérprete alucinante, digamos, me encantaba lo que hacía. Y yo sabía que Flor se había ido a España, se había ido a España a buscar una vida mejor en su momento, y que se había encontrado haciendo encuestas, ¿no? Y con nada, y gente con la que se fue que terminó haciendo pizzas, qué sé yo. El Leo fue el momento en que empezó a hacer teatro, que lo echaron de la fábrica. Poné la cámara, Leo. Que no se te ve. Fue el momento Dale, en que se Leo, quedó que sin ya te trabajo. conocemos un montón. ¿Qué? Que Perdón, ya lo conocemos ¿puedo un agregar montón, algo ya que Leo. Sí. está merendando, dice Leo? Ah, sí. Yo quiero agregar una cosa, que es que el 20 de diciembre del 2001, Javier y yo estrenábamos una obra juntos, antes de que yo me fuera a vivir a España, que es verdad que después con la crisis y todo, y la explosión de todo, me fui a vivir a España, pero ya estaba planeado eso. Pero en la noche del 20 de diciembre estrenamos un espectáculo. En mi casa, en una obra chiquitita que se hacía en el Un living de casa. espacio, claro, sí, teatro domiciliario, en el domicilio del señor director Y, Javier Sueschi. Pero no, y digo, otra eso cosa, atravesábamos. sí, y otra cosa, bueno, y yo en la oleada caí así, fui arrastrado. Entonces, bueno, esa era una base. No la reconstrucción histórica, sino la vivencia personal de lo que fue eso. Porque no somos historiadores, entonces no nos correspondía hablar de eso. Pero sí queremos hablar de lo que fue la vivencia, ¿no? Esta especie de incertidumbre, de falta de certeza. eh, y, y después también, bueno, la lectura en un encuentro casual con un libro genial de Ernesto Orosa, que es un diseñador industrial cubano, que ahora vive en Miami, y que es un libro que se dedica desde hace mucho tiempo a trabajar y a estudiar los objetos que construyeron los cubanos durante el periodo especial, ¿sí? Este momento en que Cuba se quedó sin nada, porque se cayó la Unión Soviética, se cayó el campo socialista, como dicen ellos, se quedaron sin materias primas, con un sistema industrial diferente al americano, con el boicot, ¿no? Digamos, sin la posibilidad de abrir el comercio. Bueno, yo había conocido, el libro se llama, Cersei, se llama un minuto, después lo voy a buscar, cuando a los chicos los voy a buscar para darte bien la referencia. El artista se llama Ernesto Orosa. Ernesto Orosa. Ah, gracias, Vamos, Leo. Leo. Grosso. Y ahí están los libros de él, es genial lo que hace. Y también Ernesto Orosa lo que analiza son como los principios que están detrás de la construcción de esos objetos. Y es un libro conmovedor y iluminador, ¿no? Y el otro fue conocer a Yadá Hilarios, que yo no conocía, y que llegó a mis manos su primer trabajo, que es el escenario post-catástrofe, donde ella en ese libro da cuenta de cómo en la historia del teatro los objetos van dando cuenta de la catástrofe. Bueno, con esas tres cosas les voy a contar más o menos de cómo fue el inicio de los puntos de partida. Uno era cómo se puede hacer una escritura, si hay una escritura posible, espacial, del desastre y del naufragio social. Esa es una de las cosas que preguntábamos, ¿no? Ahora,
bueno, esto de las sensaciones, de lo que fue la vivencia de la crisis, cómo estas sensaciones se podían volver objeto, ¿no? Cómo estas cuestiones de el equilibrio frágil, la precariedad, la inestabilidad, la zozobra, la urgencia que vivíamos, podían volverse objetos. La dificultad cotidiana de la realidad podía volverse algo concreto. Y esto tenía que ver con mis cosas favoritas, que esto fue hecho como de manera involuntaria, mis cosas favoritas, fue hecho, no de manera involuntaria, pero fue hecho en su momento con otros principios, y la directora en ese momento me había dicho, bueno, mira, lo que estás contando ya lo cuentan los objetos, entonces deja que lo cuenten los objetos y vos hacés otra cosa. Y así surge mis cosas favoritas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo pensar objetos desastrosos? ¿Cómo equiparar la inestabilidad y la catástrofe objetual a la catástrofe humana? ¿Cómo pensar estos objetos catastróficos, ¿no? En los cuales los humanos están ahí en medio de esta realidad destructiva? ¿Cómo estos humanos atraviesan este caos irreparable, una cuestión absolutamente que sabemos que no va, que no tiene como una solución inmediata? Y cómo, bueno, de alguna forma como que los objetos no tienen pudor, o sea, los humanos tienen pudor, pero los objetos no, y muestran las cosas descarnadamente. Estas son todas ideas que por ahí los que leyeron el trabajo de Sadelario, el del escenario post-catástrofe, que ese es el libro, gracias Leo, Los objetos reinventados, la creación popular en Cuba, que es un libro que está en inglés y en francés, que debe estar en español, imagino también, yo no lo encontré, lo que encontré fue la traducción. Y bueno, cómo estos objetos rotos también dan cuenta de un desastre, como que tienen una historia propia, ¿no? Y cómo saber con estos objetos que nada es sólido, que nada perdura, y que estos objetos hechos de manera urgente, como que paradójicamente, estos objetos vergonzosos dan cuenta de la posibilidad de un mundo mejor. Porque si se aceptaran esos objetos como estables, significaría aceptar la realidad como algo continuo. Entonces el hecho de estar haciendo algo inestable en algún punto es pensar que eso se va a terminar y que va a venir otra cosa. Porque si no, la realidad es insoportable. Y bueno, y dentro de todo esto, porque si no todo va a ser una tristeza horrible, o sea, todo esto, pero bueno, ¿cómo está lo humano ahí adentro, no? ¿Cómo está la necesidad bueno, se crea como una armonía, como pasaba acá, era todo un desastre tremendo, y había como una cierta forma armónica de navegar eso, y también cómo adentro de eso había espacio para la felicidad, y para el amor, y para el cuidado, y había que resolver el cotidiano, y había que escuchar la radio con estas cosas que uno no entendía, como el riesgo país, qué sé yo, y salir a la calle a buscar el peso en bicicleta, y ir a comer a la casa de amigos, y bueno, no sé, las vivencias de cada uno, qué sé yo, no sé, en mi caso yo fui a conseguir que me pagaran durante 2 meses la cuenta de casa, si no, no podía perder mi casa, en fin, como estas vivencias, ¿no? Pero bueno, cómo hablar del amor y del cuidado también en la obra, que era como una forma también de resistencia, ¿no? Y bueno, de ahí salieron como estos objetos de construcción muy espontánea, sin tener idea de lo que iba a ser la fábula previa de la obra. Yo sabía que, no sé, tenía ganas de que, lo único que sabía es que podía ser a lo largo de un día, que fue algo que Nacho, ¿no? Nacho, el compañero de Caro, lo vio así súper rápidamente. Bueno, Caro dijo, bueno, ¿qué es la obra? Bueno, un día, en la mañana, en la noche, terminó el día. Y trabajar con objetos que atenten contra la estabilidad de los actores, que no les permitan construir nada, de manera que ellos tengan que estar en un presente, construyendo un presente escénico constantemente. Y bueno, yo hasta acá llego, digamos, una cosita más que quiero agregar, antes de lo que
que cuenten cómo fue el proceso de ensayo, y de construcción, y de consolidación de la obra, digamos. Que yo tenía una idea decidimos trabajar con colchones, que eran 8 colchones, no 7, eran 8 colchones en un principio, como un poco como la princesa del garbanzo, ¿no? Que están los 7 colchones el garbanzo al fondo. Y que la idea principal de la obra era construir con los colchones como módulos espaciales, que fuera la casa, esto, lo otro. Y eso se desarmó en el primer ensayo, eso no funcionó la primera vez que nos juntamos a ver qué era esto de los colchones, porque no más que nos juntamos a ver qué era estar ahí arriba. Y lo más potente era lo que para mí era el clímax de la obra, que era, en mi idea previa, que era la torre de colchones con ellos arriba. Y en ese momento decidimos que eso iba a ser como toda la obra, ellos arriba de los colchones, de todos los colchones uno arriba del otro. Y fue como, digamos, como que lo que iba a ser lo máximo, en realidad se rebajó al punto de partida, decir, bueno, a partir de esto tenemos que construir, y bueno, de ahí empezó como el proceso de ensayos, que fueron 4 o 6 encuentros a fin de año, Leo, Flor, algo así, Laurita, ¿no? No más que eso, y después 15 días de ensayo, 15 ensayos de 3, 4 horas, ¿no? Fue hecho como muy rápido el espectáculo. Sí. Bueno, Sí, yo ya me incorporé cuando estaban en Vera, cuando ya habían estado ahí con los colchones antes. bueno, Claro, primero estuvimos explorando los colchones. pero también, ¿cuándo fueron? 3, 4 veces, no fueron más que eso. No, menos, Sí, fue un mes. no muchas más, claro. Sí. Fue un mes, lo que pasa que nos pudimos juntar todos los días, porque llegamos de nuestras vacaciones a fin de febrero, y el 25 de marzo ya estrenamos. Ya está. Pasa que No, nos veíamos Leo, todos los pero días. antes de Vera, ¿qué hubo? ¿Cuatro juntadas? Cuando juntamos en Fauna fueron Por eso. 3, 4 veces. Bueno, hasta acá yo quería contarles como el marco, digamos así, de la dramaturgia y la dirección. Ahora, no sé, Leo, Flor y Laura, que cuenten cómo fue el proceso de ensayo el proceso de ensayo, de descubrimiento de lo que era eso. Bueno, voy yo entonces, Bueno. arranco. Dale. Primero, un poco Dale. lo que decía Javi, habíamos hecho un trabajo anterior en el año 2008, estrenamos en 2010, que se llamó 4 temporadas, y hay algo que siempre, algo como que las crisis económicas nos unen, porque en ese momento 4 temporadas se había basado en la crisis económica del 2008. Este era un espectáculo sobre la crisis del 2001, de las cuales lo habíamos vivido como en carne propia, en nuestros cuerpos. Y ahora, cuando estrenamos la obra del 2018, esta obra, que si bien está basada en el 2001, el año de estreno también tuvimos una crisis en Argentina, que eso también hizo resignificar a la obra. No era la misma obra, no fue la misma cuando estrenamos en marzo del 18, que cuando terminamos, luego del reemplazo de Caro por Flor, a fin del 2018 la Argentina era otra. Entonces hay algo de eso que siempre nos junta, no sabemos por qué, pero bueno, siempre estamos con eso. En mi caso, como dijo Javi, en el 2001 yo trabajaba en una fábrica metalúrgica, ya había empezado a estudiar teatro, pero no me animaba a darme el salto de querer vivir, ni se me ocurría vivir de eso, hasta que la fábrica cierra, nos echan, nos indemnizan, y ahí empiezo mi deriva en ese año 2002 en Argentina, que era un pueblo fantasma, y yo trabajaba entre comillas, me ganaba la vida haciendo la cola en los bancos, me daban, alguien tiene una financiera, me daban plata, y yo en la cola compraba dólares, iba y te daba los dólares y me daban unos pesos, y así todos los días hacía eso. Es un trabajo que acá se llama de colero, de hacer la cola. Entonces, bueno, cuando para hacer este espectáculo contábamos nuestras experiencias, bueno, esa fue mi experiencia de la crisis del 2001. Y un poco para los que la pudieron ver, la dramaturgia se fue armando ya en nuestros relatos
personales o de familias de otras personas que no vamos a dar el nombre de quién fueron, pero bueno, sabemos que era un primo, un tío, un hermano que también tenía esos negocios así medio raros de esa época. Y esos relatos fueron puestos en la boca de los distintos, si se quiere llamar, títeres que iban apareciendo entre los colchones, a la vez de la historia también personal de esta pareja, todo en un objeto que está como en el centro, que son esos colchones. Esa pila de colchones que se arma, se desarma, ellos están arriba, pero también está alrededor, todo giraba en ese centro que era la pila de colchones, que como dijo Javier, eran 7, pero en el Teatro Vera Vea no entraban, porque estábamos ya cerca de tocar el techo. Entonces, Eran no, 8. eran 8 y tuvimos que sacar uno, porque el dueño de la sala dijo no, y sacamos un colchón. Así que bueno, esos fueron los postulados. El estreno, como todo estreno, para nuestro proceso interno fue un desastre. Hicimos todo mal. Ahora me Este, meto. Me por voy a suerte- meter, Leo, perdón. Esperá, por Pero quiero suerte. confesar, Sí, confiese. quiero confesar algo que hice en el estreno, que Caro no lo sabe porque no estaba en ese momento, está bueno que lo sepa. Era tanto el vértigo con el que llegamos al estreno, porque de verdad no había sido un proceso tan largo, y hacíamos todo lo que hacemos en la obra. Yo realmente había momentos que sentía que durante la obra no me iba a acordar lo que venía después. Sumado a esto que dice Javi, ¿no? Que nosotros sabíamos que teníamos que montar algunas cosas, ¿no? Bueno, esto, en esta escena se montan los colchones, en esta escena los colchones están en el piso, reconstruimos, como que esto de que la escenografía es móvil. Pero más allá de eso había cosas que de verdad yo decía, no me voy a acordar. Y me había armado como un cuadro de todas las secuencias de acciones y de escenas, y lo tenía anotado entre todas las cosas que hay detrás de la pila de colchones y de objetos, que por supuesto nunca hubiera tenido tiempo ni de mirarlo, pero yo sentía que tenía que tenerlo anotado por si en algún momento me olvidaba, y era ese mismo vértigo, ¿no? Como que fue un proceso así, de vértigo. Sí, por suerte habíamos invitado amigas y amigas, amigos y amigas, y bueno, y sabíamos que cualquier desastre que iba a pasar en escena tenía esa mirada piadosa de... Pero bueno, lo que estoy diciendo es una sensación hacia adentro. Claro. La gente estaba contenta y nos alentaba a seguir explorando y afianzando ese mundo. No sé, vos, Lau, si querés comentar algo también. Sí, creo que fue así de vertiginoso, y esto me parece importante también que se haya dado en el marco de ese teatro, de poder construir la obra en ese teatro, de donde para mí pertenece. O sea, se me hace muy complicado las veces que la fuimos haciendo en otros lugares, llegar a lograr esa sensación de encierro y de espacio pequeño, acotado, ¿no? Los objetos también se revelan y caen para donde quieran, digamos, no había nada que se pudiera marcar demasiado en cuanto a eso, era como todo muy, nada, la gente saltaba de la silla, literal, digo, como que para mí fue una obra que yo la primera vez que vivía desde adentro no sé, esa sorpresa, ¿no? Constante, digo, como yo soy escenógrafo, entonces uno siempre como escenógrafo tiene como toda una obsesión con que todo salga perfecto, y acá era imposible, digamos, ¿no? Y estuvo buenísimo para mí también, de construir eso, ¿no? De decir, bueno, y si pasa, sucede, digo, darle la posibilidad que esas cosas sucedan, estuvo buenísimo. Si bien fue vertiginoso y fueron pocos ensayos, poco tiempo, fueron varios ensayos porque nos encontrábamos todos los días, todo estaba bastante pensado y cuidado, me parece. O sea, había muchos aspectos novedosos para mí, como la música que salía de afuera, que también era toda una movida, ¿no? Poner un coso atrás de una puerta que no se vea, la gente no entendía de dónde salía la música, digo, había muchos elementos. Eso es para los que no vieron la obra. La música parecía que era una música puesta por un vecino molesto. Y que era toda música de la época, toda música del 2001, todos los hits. Sí.
una música, como bien definió una amiga, que dice, ¿por qué usar una música tan poco artística, Javier? Decía. Entonces era Totalmente. Ricky Martin, Paulina Rubio, La Mona Jiménez. Todo eso, pero todo ese proceso de buscar la música yo lo disfruté, o sea, horrores, creo, me parece que era como, no sé, fueron momentos para mí que muy preciados, estoy emocionada un poco, muy preciados, digo, como encontrarnos a escuchar música del 2001, buscar en nuestro bagaje también qué se acuerda uno, qué se acuerda el otro, no sé, para mí está muy, muy relacionada a sensaciones, y esto que decía Leo, la obra durante todo el transcurso, nosotros íbamos viendo cómo se emparejaba 17 años después, ¿no? Como esta cosa cíclica, de decir, uy, esto lo estamos viviendo, esto está en la obra, ¿no? Esto que siempre nos pasa de los textos de la obra, lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana, y eso. Nada, a mí me parece que también fue un desafío, ¿no? También cuando ingresa a Caro, digo, como, bueno, ¿cómo, no? Nada, tuvo re pocos ensayos, se subió a los colchones, digo, que no era nada sencillo físicamente, la verdad que metieron todo, no es nada fácil Yo tengo superar una eso. consulta para hacerte, Laura. Sí, Con respecto a esto de la escenografía, ¿qué es sí, escenografía primero y qué no? sí, Como que sí, o la diferencia. Y también, yo sí. la vi la obra, ¿qué sucede con el objeto que se rompe? ¿Se reconstruye ese objeto, se pega, se compra otro? ¿Tenían repuestos? No sé, cómo, Vo- porque era todo, al vo- estar arriba de los colchones, yo sentía que se iba a romper todo, que lo iban a pisar, como eso, vos como escenógrafa, digo. Bueno, ahí tuve un montón de trabajo de todo este tiempo, digamos. Los objetos, sobre todo lo que eran los souvenirs, algunos eran de cerámica, en general ya estaban rotos de antes, o sea, fue una decisión estética, se pegaban con una cinta, nuestro repuesto era un rollo de cinta de embalar transparente, algunos sí, o buscábamos otro, digamos, teníamos una gran caja con un montón de souvenirs que fueron donando, que fuimos buscando, y en cuanto a la primera pregunta, o sea, para mí los colchones son escenografía practicable, digamos. Este, Obviamente son un objeto, pero para mí es una escenografía practicable, que manipulan los actores. Digamos, no funcionan como retablo, funcionan como como espacio donde ellos habitan. Digamos. Yo en ese sentido hago esa diferenciación, más que con los otros. Pero bueno, nada, cada vez que se caía algo o se rompía algo, yo estaba atrás en la cabina sufriendo, porque primero para que no se lastimen, porque aparte se caían las cosas y después ellos caían arriba de las cosas, digo, era muy factible que se claven, no los veían, digamos, era un desquicio en un momento eso. Entonces nada, un poco de esa preocupación, y después sí, había que repararlo, y nada, era así, eran cosas de la obra misma. Y bueno, ya que estoy, agrego otra. Y Sí. tanto, por ejemplo, Leo, Flor y Caro, ¿qué les generaba tener objetos que se podían totalmente destruir en el momento? Esto de qué siente el intérprete, manipulador o actor-actriz en ese momento con objetos y encima arriba de colchones, ¿cuáles son las sensaciones que vivenciaron ustedes? Claro, claro. Ahí me desmuteo. Bueno, para mí empiezo un poquito antes porque me parece que es oportuno, digamos, yo les conocía a todos de sus trabajos, 4 temporadas, para mí fue un espectáculo tremendo, digamos, y tal cual, cuando Javi me manda, si me interesaba hacer ese reemplazo, yo estaba de viaje, estaba en París, volvía a la semana, qué sé yo, me dice, bueno, pero tiene que ser ya,
porque necesitamos con urgencia, ¿no? Y digo, bueno, llego y voy a ver una función. Llegaba como en la semana y al domingo era la función, bueno. Y fue muy sorprendente esto que decís, de los objetos, de lo que pasaba con los objetos ahí, que era como un desquicio total, que desde ser espectadora, una, como conoce el baño, digamos, puede darse cuenta de eso, pero hay un lugar que decís, bueno, pero tiene que haber un cierto control de esto, ¿no? Desde adentro. Están controlando eso, y realmente no, realmente en el estar haciendo, te dabas cuenta que era, bueno, hoy, o sea, ya estabas viendo que los colchones estaban tremendos, porque ya lo último, con Laura, con Leo, viendo, che, no, bueno, el azul tiene que ir acá, porque ya si no, ya están revencidos, entonces por ahí quedan mal acomodados, y decías, ah, no, hoy caemos para cualquier lado, caen los objetos para cualquier lado, y ahí había, digo, retomo algo que decía Javier, en esa inestabilidad y ese lugar aleatorio de los objetos y de la escenografía, que generaba todo el tiempo un estado de modificación permanente en escena, ¿no? Y que se rompiera o no, o que querías agarrar un objeto y estaba tapado, ¿no? Entonces estaba la decisión ahí, bueno, le doy un changüí más a mi búsqueda y lo encuentro para poder agarrarlo, o lo abandono y agarro otro, ¿no? Como que eso se te jugaba en cada función. Y hay algo de eso que genera un volumen expresivo muy hermoso, ¿no? Que bueno, que te podés desbarrancar también, ¿no? O sea, puede sucederte. Pero hay algo, ¿no, Flor? Como que, bueno, qué sé yo. Hay veces que son muy acertadas las elecciones y otras que no tanto. Pero bueno, ese riesgo me parece que Javier justamente no solo lo corre, sino que te lanza y te estimula a eso, ¿no? En ese sentido de los objetos, los souvenirs, ¿no? Después hay en otros lugares que es completamente preciso y concreto el movimiento de, no sé, de la títere, de la vieja esa divina, que es una cosa tremenda, que bueno, que era muy claro toda la dirección, completamente direccionada, ¿no? Entonces era como esa mixtura que te hace como una eclosión adentro, digo, como intérprete. Sí, y esa sensación de que de verdad nunca va a ser igual una función que otra, ¿no? Como que es absolutamente presente. Hoy salió así, pero la próxima, hoy no pude encontrar tal objeto porque quedó sepultado detrás de no sé qué, o bueno, sí, totalmente, claro, sí. Había en ese sentido dos cosas. Había una cosa que era un poco como el jazz, ¿no? La idea del jazz, había como cosas que estaban marcadas y otras más o menos marcadas dentro del contexto, no sé. Leo tenía que sacar una media para sacar un billete de un colchón, pero no se sabía dónde estaba el colchón. Bueno, en el buscar el colchón, eso. No, y por otro lado fue que al tener tan poco tiempo, dice Claudia, había algo también, cuando hicimos la obra con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con tan poco, o sea, y tan porque que queríamos hacerla, que decidimos, mirá, qué bueno, Sofi. Yo después tengo otras fotos también, ahora que lo decís, después muestro otras. Que decidimos hacer lo que queremos, digamos, como un gesto radical, decir, bueno, ya que es nuestro tiempo, vamos a hacer lo que se nos cante. E hicimos un manifiesto al estilo de los manifiestos de Cantor, pero para reírnos, que se llamaba, esa es la máquina de
la máquina de abrazar que había en la obra, que estaba rota y se rompía siempre, era una lucha, siempre quedaba sepultada por los colchones. Hicimos un manifiesto que se llamaba el Manifiesto del Teatro Choto. Choto en Argentina quiere decir algo de mala calidad, que dura poco, que no es como una mala imitación, que no sirve para nada. Digamos, bueno, hacemos teatro choto, lo que hacemos no le importa a nadie, y nos liberamos de todo tipo de responsabilidad, y fue como un gesto radical como para todos, ¿no? Decir, bueno, hacemos teatro choto. Al principio le damos a la gente el manifiesto del teatro choto en una fotocopia mala, con un pedacito de cinta scotch. Después algunos dijeron que era como un discurso por afuera del teatro y que convenía por ahí mandárselo a quien quiera. Pero bueno, eso es lo que quería aportar a lo que estaban diciendo Caro. Y yo me acuerdo, por ejemplo, dos cosas que quiero rescatar. Una es que en un solo ensayo, cuando probamos los colchones, Flor se golpeó. En una de las pruebas, Flor estaba colgando y se cayó a una altura de, no sé, 30 centímetros del suelo, y escuchamos el toque de su cabeza y nos asustamos mucho. No pasó nada. A partir de ese momento todo fue muy cuidado físicamente. O sea, había más teatro que riesgo real, más allá de No, que en algún igual momento... también es cierto que, perdón Javi, pero no, igual también es verdad que esto que dice Lau, ¿no? Que la obra se terminó de armar en el espacio, en Vera Vera, en ese teatro, porque realmente era un espacio que nos contenía. Lo primero que hicimos, que fue esto que dice Caro no tuvo tanta posibilidad de probar con los colchones. Con Leo, lo primero, antes de saber qué objetos y qué historia, era sí trabajar sobre este concepto de lo inestable, ¿no? Y ahí empezamos a explorar con colchones reales. Primero con 2 o 3 que habíamos conseguido, y después, cuando tuvimos la posibilidad concreta de estrenar, de tener una fecha, ahí sí, ¿no? Compramos más. Pero cuando empezábamos a probar, claro, trabajábamos en un espacio que era enorme y que además tenía un piso que resbalaba mucho, que era de mosaico, digamos. Entonces, claro, cuando caíamos con los colchones, caíamos y seguíamos de largo, era como un patín también. Entonces, el cuerpo empezó como a acomodarse a eso. Ahí fue donde, en un ensayo probando cosas, me caí, golpeé. Pero claro, era otra la respuesta de ese espacio. Y cuando pasamos al teatro, el piso nos devolvió otra cosa y también había paredes, entonces era realmente un poco más contenido. Pero pasó un tiempo de ensayos hasta que el cuerpo realmente se acomodó a esa sensación de los colchones. Y después pasaba que había cosas que sí no podíamos controlar, pero muchas otras sí, y después también estaba el juego escénico de hacer de cuenta que estábamos más en riesgo de lo que realmente estábamos, ¿no? Aprovechar los ruidos de las sillas rotas y esas cosas. Perdón, quiero decir una cosa, que una cosa que me queda, es Caro, la primera vez que Caro se cae de un colchón. ¿Te acordás, Caro, del grito que pegaste? Sí, yo gritaba mucho. Al principio y le decía a Leo, le digo, ay, voy a gritar. O sea, no lo puedo evitar, porque es como una sensación muy de que te tirás, ¿no? A la pileta literalmente, parecía, ¿no? Como esa cosa, y creo que hasta en alguna función sucedió, que era como que desbarrancabas de una manera que aparecía el grito, ¿no? Pero sí, al principio no podía parar de gritar, con las sillas y cuando se movían ahí arriba. Es que se veía un riesgo súper real. Yo lo viví real. Yo todo el tiempo tenía miedo de que se golpeen, de que se caigan. Se veía como deslizaba. Yo la vi en el Vera Vera, una de las últimas funciones, no sé si la última, y resbalaba el colchón y parecía que no sé si lo tenían tan controlado, pero yo creía que se podían matar en cualquier momento. Ahí, en esa escena, por ejemplo. Tremendo. Claro, La escena es hermosa. Hay un videito, si me hacen host, les muestro como otras fotos que tengo. Dale. Después de esto. Ahí Sofía está.
No, pero hay algo también de... perdón, vos decías, tenés miedo, pero si te fijas, la mentira es que la primera vez en los colchones esos, ay, me voy a parar, ay, puedo tocar o no la lámpara, todo, una payasada total. Bueno, Sí. prende la lámpara. La segunda vez Leo hace esa cosa que nadie pudo hacer, que es tirarse de panza arriba, saltar y Claro. caer arriba de los colchones, y se caen. Y después están como 15 minutos arriba. Sí, y no les pasa Nada, nada. se cambian, se Y están sientan. estables. Sí. Leo, pobre, tenía, no, después que hable, que hace mucho que no dice nada, que no cuenta nada, Leo. Tenía que manipular una escena de disociación arriba de de los colchones y decir, bueno, queda claro que lo anterior era teatro, ¿no? Claro. Ya podés Sí, compartir pantalla, Javier, ¿eh? Bueno, ahí yo sí. quería, mientras Javi está ahí con el Zoom, quería compartir algo que Javier dijo al principio en relación a la pregunta, que es esto, que este tipo de teatro, a los y las que venimos de la formación teatral, te hace un poco de ruido en el sentido de que tenés que estar muy presente en la escena, o sea, casi que ¿Se ve? no... Perdón, ¿se ve la Sí, sí, foto? sí, sí. Dale, perdón. Casi que... que es casi difícil actuar en el término de la ficción. Digo, hay que estar muy presente, Sí. porque tenés que estar todo el tiempo mirando los objetos y en una especie de umbral de sensibilidad. Porque hay que estar atento si apenas se mueve, si se está por caer. Entonces casi no hay lugar a lo que se llama más para mí, ¿no? La, la forma tradicional Sí, como de la ficción. pantomima. Claro, sí, Así, sí. tal A cual. pesar de que yo tengo tendencia a eso, y Javier todo el tiempo, hasta la última función que hicimos el año pasado, me marca, o sea, esto quiere decir que es un trabajo de función a función, hay que estar remarcando con los tiempos, que no sea demasiado lento, que tenga ritmo, que hay que estar muy sensible en escena, ¿no? Con los Sí. materiales. Entonces, bueno, la actuación es como otra también. Claro, por supuesto, cuando el compromiso físico y mental es tan real y tan en el momento, tan de aquí y ahora, con las cosas, no solo con lo que nos pasa, como hablan en el teatro tradicional o más viejo, es eso que sucede ahí. Y después está la Sí, obra. pero Un poco. mira, ahí Sí, me sí, meto, sí. Carillo, Meta que truco. me parece que ahí Vamos. Ahí está la foto grande. Sí, ahí se ahí ven bien, Javi. Dale, gracias, perdón. hay algo de esto de lo que te pasa, ¿no? Que en realidad te pasa, o sea, esa atención que dice Leo y ese estar como atenta a las cosas como van quedando y al otro, empieza a suceder también que ahí sí pasa algo, digo, en esto de... por ejemplo, fue muy interesante lo que pasó con Leo en cuanto al vínculo de esos dos personajes, ¿no? Esto también que decía Javier, bueno, en toda esta situación tremenda que viven en ese naufragio permanente, Sí. esa pareja estaba llena de amor, ¿no? Y había una construcción del amor en eso, ¿no? Y en el sostén en el amor. Y me parece que aparecía ese también, ese estar, digo, como actoralmente, ¿no? Como intérprete, tomada y tomado por eso, por esa que vos decís como más teatro viejo, de el sentir o de lo que me pasa. Me parece que ahí hay algo que se construyó con Leo cuando que era muy potente, que era netamente actoral, porque, porque desde ese objeto distanciado empezaba a suceder algo que tenía que ver con, digo, además de esto que hablaban también al principio, ¿no? De las crisis y que lo estamos haciendo en plena época macrista, donde claramente la gente salía y decía, están hablando del hoy, ¿no? O sea, donde empezaba a cobrar un volumen que por ahí Javier salía y decía, bueno, que esto no se convierta en un drama, ¿no? Cuando en realidad era un drama y tenía un montón de otras cosas que lo hacían
que la gente lo pudiera ver y reírse, por más que sea un drama. Entonces me parece que el espectáculo conjugaba, ¿no?, como una gran potencia actoral, donde, bueno, cada uno y digo, en ese sentido con Leo enseguida congeniamos sensiblemente, además de esa ruptura de lo objetual, que era, bueno, una propuesta donde concretamente todo el tiempo el afuera de cómo quedaba ese objeto te estaba marcando un tiempo, ¿no? Sí. Te estaba marcando una vinculación caprichosa, si se quiere, ¿no? Bueno, ese momento que está mostrando era un momento de grito. No, yo me refería como al trabajo solamente interno, que en algún momento se hizo muy famoso, a eso me refería, con trabajar con la memoria emotiva. Es que es de eso, no, de eso te estoy hablando, de ese trabajo interno que en esto que hablaba Leo, del estar sensible a esto que podía ser a la mirada de tu compañero, en este caso, porque hablo yo personalmente, a esa mirada en un brindis, por ejemplo, que sucedía, como al registrar muy sensiblemente ese colchón que está a punto de caerse, pero que no se va a caer, que yo también opero para que no se caiga, pero en esa sensibilidad completamente emocional, a mí particularmente es lo que a mí me interpela y me interesa del trabajo, me generaba una emoción que generaba volumen, digo, ¿no? Sí, pero era algo real, no algo real que sucedía. Pero sí, era real. A eso me refería. Era tramposo. Claro. Era tramposo. Era real, claro. era manipulado. Ustedes saben también, claro. Ustedes lo saben. Pero el tema es que no te podías enganchar mucho en esa emoción, para mí. Digo, en cuestión de lo temporal, porque enseguida la escena te exigía salir de la emoción para estar a la otra escena, eso. Entonces estabas todo el tiempo como emocionándote y desemocionándote, por decirlo de una forma, porque era muy vertiginoso todo. Y también un poco lo que le pasa a los personajes, que es que las cosas se rompen, se caen y ellos siguen. Bueno, nosotros como actores nos pasaba un poco eso, que si te enganchabas mucho en lo que no está funcionando porque se está cayendo, porque no está a la mano, bueno, había que seguir porque si no también se empezaba a empantanar la escena, ¿no? Y yo quiero agregar que muchas veces que pasaban cosas inesperadas, yo por lo menos desde adentro me divertía mucho, o sea, como que hay un momento que había que soltar todo y dejar que eso se terminara de caer, que eso terminara de romperse, sí estar atenta, ¿no? Bueno, no me tengo que clavar esto que se rompió. Que te vendan la ropa. Que te vendan la ropa. Que te vendan la ropa. Eso es algo interno ya. Perdón, eso fue un error, porque con Laura nos reíamos mucho de todas las cosas que pasaban, y era muy difícil disimular la carcajada. Perdón, hay una escena, espero que se pueda ver, que suma a veces un poquito tramposo, y después hay algunas preguntas ahí que estoy leyendo que podemos Yo antes responder. quería como comentar algo en relación también a lo que es... Perdón, ¿están viendo el video? ¿Se ve? Sí. A lo que en general se denomina el conflicto, la tensión, que entre la pareja, entre ellos, no había ningún conflicto ni nada, eran un bloque. El conflicto lo tenían con los objetos, y especialmente con ese objeto, ¿no? Como que el teatro objeto se puede cambiar un poco lo que es el conflicto, ¿me explico? Que el conflicto puede ser entre sujetos y objetos, eso es lo que absolutamente. está bueno. Perdón, una cosa para las preguntas, a ver cómo los objetos condicionan, esto es algo que a mí me interesaba mucho, es cómo los objetos pueden condicionar el trabajo de los actores. Esta es una escena, son unos segunditos, que muestra eso. Cómo, a ver. Entonces está la mezcla entre lo real y la payasada.
O sea, ¿hasta cuándo pueden actuar y cuándo no? No sé, pero, o sea, Caro se está tentando. Además, esperaba que lo veía Leo, que ya estaba con el sombrero y yo no me podía poner esa puta calza. De esa inestabilidad. Sí, Bueno, era muy gracioso. perdón, hay preguntas, hay preguntas. Luciano Pregunta hizo la Rubén. pregunta. Ah, bueno. Pregunta Rubén, ¿el espacio funcionaba como un objeto? Digo esto de que un teatro les resultaba más adecuado que otro, como ven ese único espacio. Laura Cardoso. A ver, para mí el espacio es el espacio, digamos, y lo que sucedía, con lo que yo me refería por lo menos, era que estaba muy amoldado eso. Recién me acordaba también, y no solamente los colchones, ¿no? Que enganchaban justo para que se caigan y quede una cosa armada muy caótica, sino en otros espacios se diluían un montón, ¿no? Y buscar los colchones era como muy largo, se cambiaban los tiempos de la obra, en este teatro lo que sucedería eso. Por ejemplo, lo que pasó en un momento es que cambian la puerta, hay una puerta al fondo, hay dos puertas, una que da la salida al pasillo, digamos, al exterior de la sala o del escenario, cambian la puerta, ¿no? Y esa puerta nueva tenía otra puertita, que era un objeto de otra obra, que nosotros nunca lo habíamos visto. Y en una función, Leo sale por esa puerta, y fue mucho más gracioso, digamos, era como que cada cosa, por más de que no estuviera pensada funcionaba, seguía funcionando. Para mí, lo que siempre sucede, digamos, es que cuando uno encuentra, es como encontrar el marco perfecto, ¿no? No sé si el espacio funciona como objeto, nunca me lo puse a pensar. Siempre pienso el espacio como un espacio, y donde poner cosas o no poner cosas, pero para mí en ese lugar también hay una cuestión que la vi ahí millones de veces, todas las veces, no, como que se acostumbra y se encariña con ese lugar, pero para mí siempre fue como ese espacio, que el piso era una porquería, que en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Como que las paredes eran una porquería, como que llegábamos y lo acomodábamos como nosotros se nos cantaba, digo, teníamos una libertad ahí bastante importante, y para mí siempre funcionó, digamos, no sé, eso. No sé si el espacio es un objeto, me parece que no lo puedo pensar yo así, lo pienso como el espacio. Hay otra pregunta de Luciano. Hola, Lucho. Dice, quizás no recuerdo muy bien, pero ¿puede ser que los objetos que utilizan en escena los llaman por otro nombre en la obra? ¿Tenían nombre los objetos? ¿Tienen nombre? Digamos, ahora la ¿Souvenirs? cuarentena. No, había, perdón, hay una Sí. escena, por ejemplo, un sueño de Amalia, del personaje, de nuestro personaje con Caro, que vamos, como mientras vamos contando cosas del sueño, utilizamos los objetos, los vamos como encontrando y los vamos utilizando, pero con otra función. Quizás se refiere a ese momento, no sé. Ok, dice Luciana. No sé si responde a la pregunta, pero... Después se llamaban el tío... Sí, pues no, los nombres de los personajes, sí, la abuela, Sí, el tío, ¿cómo era? Víctor, el tío Sí, Víctor sí. y la abuela Esther. y la abuela. La abuela Esther. Sí, en Dice ese, Pablo. en ese Perdón, sentido, Leo. perdón, no, que los dos títeres no los hicimos para la obra, hicimos uno que era el de más sencillo hacer, eran también títeres que tenían de Javier, de antes, que reciclamos de otras obras. Y con Claro, y mucha al libertad, Arcángel ¿no? Porque Miguel, al ángel le sacamos las patas. todo. Pero eso lo fuimos probando, o sea, cuando yo esos títeres los restauré, digamos, y eso fuimos probándolo, le puse las piernas, no funcionaba, le sacamos las piernas y funciona, digo, como que en ese sentido hay una falta de respeto absoluto por los títeres tradicionales, que yo celebro absolutamente, desde la construcción y desde la manipulación también me parece, porque había algo de la revelación constante de todo, ¿no?
también en ese sentido. A mí, si me permiten, cuando yo la vi, creo que lo que más me llevé de la obra fueron sensaciones, ¿no? Yo de verdad pensé que el vecino estaba escuchando música fuerte y me fui muy enojada, digo, qué falta de respeto por esta obra. Y después Laura me dijo, no, Sofi, era a propósito. Y dije, ¡qué bien! Me engañaron. Y digo, ¿cómo construyo o creo o armo una obra de sensaciones? Es decir, ¿vos, Javier, pensabas en estas sensaciones? Sí, ¿O sí, aparecieron sí. después? Digo, ¿cómo A se ver, escribe? no, ¿Cómo se hace? ¿Se escribe? No, son didascalias. No. En esta obra, los textos se iban escribiendo a medida que se iba a ver. Fue todo muy corto, o sea, fue todo junto. La idea de trabajar la sensación como materia, yo lo escuché por primera vez en boca de Marie Bessier, esta mujer que fue actriz y asistente de Cantor, con la que yo trabajé en Mis Cosas Favoritas, que a mí me voló la cabeza ese proceso, y ella me dijo, no, porque Cantor trabaja la sensación como materia escénica. Y dije, pero no como materia escénica del hecho de la construcción dramatúrgica, sino como eso se plasma en escena. Entonces, la obra de alguna manera funciona como capas de cebolla, ¿no? Toca este tema, la inestabilidad, la precariedad, todo se cae, no pasa todo al mismo tiempo, sino que va haciendo foco en cada una de esas cosas y como una capita de cebolla se va armando la sensación de lo que puede haber sido la vivencia del 2001 para la grupa, ¿no? Para nosotros. Y poner eso al público sin explicarlo mucho. Entonces, sí se construye desde muchos lados, desde los objetos, desde la carga dramatúrgica que tienen los objetos antes de hacer nada, una máquina de abrazar o de consolar, que la hizo Hernán Lira, genio, ¿no? O la radio que usa Amalia, ¿no? Esta radio que construyó Román, que es un parlante viejo con un caño de aspiradora y ¿qué es lo que tiene? ¿Un embudo? ¿Qué tiene en la punta? No, un filtro de café, un filtro de café. De café, ¿no? Es decir, son todos objetos que hablan antes de decir nada. Bueno, entonces, poniendo estos objetos como mandándolos al choque entre sí, determinados choques, producís esa sensación. Y la idea también de la obra era producir la sensación y sin instalarse. Es decir, se toca, se muestra y ya se pasó otra cosa. ¿No lo viste? Bueno, problema tuyo como espectador. No, la obra no se instala en ninguno de estos lados. Pero la idea era trabajar la sensación como un poco llevada al extremo, ¿no? Es decir, había algo que el espectador tomaba como una situación de riesgo que para nosotros era muy divertido, que es que esas sillas cortadas al final, esas sillas de plástico despintadas que estaban ahí tiradas en la sala, que están cortadas las bases, la parte de arriba, un poco un objeto de Ernesto Orosa, si ellos se movían de determinada forma, hacían crack. Entonces, el gran juego de la obra era cómo, en algún silencio de ellos, hacer crack, y que no, estoy bien. Es decir, cómo trabajar esa sensación mientras la obra va por otro lado, mientras lo que pasa va por otro lado, ¿no? No sé, ¿cómo decís? Bueno, lo simple se volvió horrible. ¿Qué simple? Nada, cambiarse es simple, uno se cambia todo el tiempo, bueno, anda a cambiarte ahí arriba, ¿no? A ver qué pasa, y hacer de eso un número casi de clown. No de clown en el sentido científico, no había nariz roja, no había mirada público, pero era una payasada, digamos, ¿no? O evitar el drama. ¿Cómo trabajás el amor y la idea de resiliencia? Bueno, evitando el drama, tratando de no sombrear, salvo en dos momentos muy marcados, digamos así, porque, viste, a los actores nos gusta el drama. Entonces, bueno, ¿cómo evitar el drama? Va a decir, bueno, acá sí hay drama, pero el resto no, el resto hay que ponerte y decir como una cosa ligera, liviana, porque si no se va todo al carajo, ¿no? Acá Imelda, pregunta, Sí. ¿cómo fue el proceso de selección de los objetos? Y después otra pregunta de Pablo antes, ¿no? Sí. Sí, Pablo también. ¿Cómo fue el proceso de selección? Trabajamos con lo que teníamos, básicamente, y con lo que conseguimos, y no más.
y con lo que nos ayudaron los amigos. Para los souvenirs pusimos un anuncio en Facebook, una persona que no conozco, que se quería deshacer de los recuerdos de su abuela, nos regaló una caja, trajimos cosas que tenemos en casa, en la casa de cada uno. Hicimos con 2 batas viejas, el tío Víctor, los colchones los compramos en Emaús. La idea de los colchones era vieja, la idea de los colchones ya venía madurando hace tiempo, ¿no? Que es a la vez retablo y objeto, porque es un retablo, eso, un retablo, esconde lo que hay atrás, permite que todo aparezca. Se usa como retablo, como pared, ¿no? Casi como un títere, un retablo de guante, ¿no? No sé, la selección. Y después hubo un casting de recuerditos, cuáles se veían mejor, y cómo Laura los intervino a todos para... También, y pedíamos, cada uno que sabíamos que viajaba, le pedíamos, che, tráeme este. Yo a mi mamá le pedí un lobo de Mar del Plata, esos de que cambian con el clima. No sé, hubo mucha gente que nos fue trayendo, Caro trajo un destapador también que fue de viaje, hubo y después se intervenían, ¿no? Para que queden, para que tengan como que sean catastróficos, ¿no? De las cosas más horribles que tuve que hacer en mi vida. ¿Qué? La Torre Eiffel con los brillos verdes, es una cosa espantosa. Sacarle la patita al reloj de Mickey y ponerle un corcho en vez de una patita. Corcho, sí. Todo era medio salvaje, ¿no? Bueno, como los objetos que plantea Orosa, todo era como urgente. No tiene patita, bueno, un corcho, ya. Y ya. No, bueno, nos pasó que alguien se llevó los pies de las sillas en una función, fuimos, no estaban los pies por ningún lado y tuvimos que desarmar unos bancos que había ahí, que ahí sufrí un montón porque se tuvieron que sentar en algo que nunca habían probado ni siquiera, pero todo era así, digamos, no había nada muy es más, delicado. pasó que fuimos a un festival importante y nos decían, ¿qué van a hacer con esto? ¿Para qué quieren esto? Si esto es algo que se tira. Pero bueno, también ahí hay un pensamiento, perdón, bajo un poco de línea, que la idea del teatro de objetos que tenemos es una idea elaborada en Francia, que es una sociedad de consumo, en la que hay mucho descarte y hay una industria del confort y un frenesí de renovar los objetos que acá no hay. Entonces, bueno, también plantearse qué es el teatro de objetos en América Latina, acá, ¿no? ¿De qué nos descartamos? ¿De qué usamos o qué soñamos con los objetos? ¿No? Como también plantar un par de banderas ahí, juguetonas, ¿no? No muy militantes. Y que también no son los mismos objetos de las grandes ciudades que en otras ciudades donde no son tan de tanta gente, ¿no? No son los mismos objetos. La pregunta Patricia, ¿dónde se puede ver la obra? Y por ahora en ningún lado, Patricia. Esperemos que vuelva. Después una pregunta de Pablito Sensi. Dice, hola, buenas noches, ¿cómo están? No vi la obra. Hago preguntas de curioso ya que me interesa la temática, las formas de abordaje y la construcción. ¿El interés del 2001 de dónde sale? ¿La construcción de la obra nace de todos? ¿Todos los artistas son de la misma ciudad? ¿Vivieron las mismas experiencias? ¿Cómo interpretaron la situación contextual y la política? Interpelaron la situación contextual y política a la artística. Uy, cuántas preguntas. A ver. Perdón. Vivimos todos en la misma ciudad, ¿sí? Salvo Caro, que vive un poco alejada. ¿El interés de dónde sale? No sé, yo podría decir, a mí me gusta hacer teatro documental sobre cosas que me interpelan, o que son experiencias propias, o hacer el paso de lo personal a lo universal, y tenemos ganas de hablar de esto. No sé si eso contesta un poco. ¿La construcción de la obra nace de todos? Sí, fue como... nace de todos, pero en el sentido global, nace de una propuesta, se construye con el material de los actores, el que aportó Laura, y aportaron Hernán, con las luces, Nico, y Nico Bote, y Román Lamas con objetos, y después en función los actores iban proponiendo en escena, y yo también descubriendo, yo no he tenido más tiempo de ensayo que en ensayo, pero era en escena, y yo también eso me permitía ver y ajustar en base a las propuestas. ¿Vivieron las mismas experiencias en el 2001? No. Sobre todo Laurita, que era una niña.
Bueno, más o menos. ¿Y cómo interpelaron la situación contextual y política a la artística? Ahí no sé, les pregunto a lesotres que digan eso. Las otras eran preguntas más fáciles, esta es más difícil. ¿Cómo es la pregunta, Javi? Perdón. ¿Cómo interpelaron la situación contextual y política a la artística? Es decir, cómo se trabajó la situación del contexto, de la crisis y la política presente en ese momento del macrismo y Y es nuestra que situación el en la punto de artística, ¿no? partida sí fue una nueva crisis, así que esto que comentábamos a lo largo de la charla, ¿no? Que muchas cosas sobre las que queríamos trabajar, que pertenecían al pasado, a la crisis del 2001, se volvían a hacer carne mientras la obra se estrenaba y comenzaba a hacer un ciclo de funciones, porque todo esto transcurrió a lo largo del 2018. Entonces todo se fue como desbarrancando también. De hecho nos pasaba eso, que a lo largo de la semana iban sucediendo cosas y cuando nos teníamos que promocionar, ¿no? Empezar a arengar gente al teatro, decíamos, bueno, todo esto que está sucediendo, de hecho muchas veces decíamos, venga, abracémonos en el teatro, como que el teatro es un espacio que todavía nos contiene y nos permite abrazarnos. Esperábamos a la gente con un vinito en la entrada. El vinito iba aumentando a medida que pasaban las funciones y los meses. Leo hacía las arengas más políticas para convocar al público. ¿Cómo decías vos, Cosas Leo? como... No me acuerdo ahora. No, cosas como que volvieron el Club del Trueque, ¿no? El trueque, esas cosas muy grosas que en el 2001 fue como wow, y que vuelva eso después de 15, 16 años, 7 años, era un montón. Y en el momento en que lo estábamos ensayando, que se estaban armando, tenías esa noticia. Yo flasheaba, para mí esas cosas de sincronicidad son una locura. Eso, qué sé yo, se cayó el balcón ese, donde no sé dónde, con Macri, no sé qué, y estábamos con los colchones que se caían, digo, pasaban como cosas muy locas. No, la gente durmiendo en la calle con los colchones, ¿no? O sea, la gente durmiendo, cada vez más gente durmiendo en la calle con estos colchones, totalmente. nosotros con los colchones ahí. Sí, empezó a haber cada vez más colchones en la calle, de hecho nos pasaba eso, que yendo al teatro íbamos comentando eso cuando nos íbamos a hacer función, decíamos, vieron que hay muchos más colchones, digo, en el camino. Sí, y la realidad del afuera y el adentro, la ficción, se cruzaban. Sí, y también como en Argentina, que por lo menos vivimos de crisis en crisis, o sea, vivimos en crisis ya directamente, eso lamentablemente repercute con la producción artística, con la producción, digo, con la poca recursos que tenemos. Y eso también se vuelve parte del proceso, lamentablemente. O sea, no nos gusta decir, hicimos una obra con 10.000 pesos, con títeres viejos que teníamos, y no está bueno. Pero bueno, también hay una especie de deseo del hacer, y bueno, y se hace con eso. Pero en relación a lo que él preguntaba, lo ligado entre lo contextual y lo artístico, van de la mano, porque las condiciones en Argentina, por lo menos para producir, siempre fueron ahí, al borde de lo mínimo, y bueno, sabemos que por como estamos, vamos a seguir así, lamentablemente. Yo les hago otra consulta. Perdón, Sofi, para que le conteste una cosa a Silvia. Dale, y yo después pregunta si hola Silvia. Dice si estamos pensando alguna obra para dar cuenta de este momento. Por un lado pensamos que si ahora se presentara aquí en Leones, el hecho de presentar esta pareja encerrada, sin poder salir y sin recursos, hablaría mucho del presente, muchísimo del presente, porque se suma a la situación de crisis y la situación de encierro, que era algo que no habíamos pensado. Y por otro lado, sí, empezamos a preparar un proyecto que por ahora nos guardamos un poquito hasta que esté más sólido, armado, que tiene que ver de alguna forma con el presente, con una situación en todo caso de adultos, que bueno, que espero que podamos dar a luz de acá a un tiempo prudencial, digamos. Estamos ahí, estamos empezando a planear otra cosa. Sofi, perdón, disculpa, estabas por preguntar algo. No, por favor. La pregunta era si tienen ganas de contar
su experiencia en Francia. Aquí hay Leones, llegó a Francia y ¿cómo les fue? Ni me acuerdo dónde lo presentaron, pero cuenten ustedes un poquito. Me acabo de mutear para escucharlos. Ah, perfecto, listo. Sí, estuvimos en un festival, uno de los festivales así más ansiados por los titiriteros, en el Festival Mundial de Marionetas de Charleville, en un lugar muy importante en Francia, que es Charleville-Mézières, donde funciona una escuela de títeres muy importante a nivel mundial, y bueno, mandamos nuestro material, quedamos seleccionados para poder viajar, y ahí se armó también toda una cuestión para poder gestionar nuestro traslado hacia allá. Fue realmente un trabajo muy grande, pedir subsidios para poder costear los pasajes, y bueno, y estar en ese festival fue un acontecimiento para nosotros como grupo también, porque habíamos intentado viajar en otras oportunidades con otras obras, por ejemplo, con 4 temporadas hubiéramos querido ir, y bueno, y haber podido llegar ahí, que también es el espacio donde Javier se formó, nos movilizaba mucho también, ¿no? El poder llegar a ese lugar, y bueno, Javier llevando su trabajo a ese espacio donde se formó, y nosotros pudiendo llegar a ese espacio del que siempre escuchamos hablar, y que, bueno, teníamos muchas ganas de conocer. Así que fue maravilloso poder participar con la obra, con nuestro trabajo, y poder ver otros espectáculos de teatro de objetos, de marionetas, de muchísimas técnicas a nivel mundial, otras compañías, otros recursos. Hablando también de esto, ¿no? Un poco relacionándolo con la pregunta anterior, esto de cómo el contexto determina, y bueno, cómo nuestro espectáculo llevaba este lenguaje y estos objetos, y hacía referencia a un teatro, digamos, era un teatro político, que eso fue algo que nos dimos cuenta que dentro de la programación del festival no había tantas propuestas que abordaran algo así. Y eso fue para nosotros un orgullo también, ¿no? Poder llevar un teatro que hablara tanto de nuestra identidad también. Y fue toda una experiencia, porque justamente había que reproducir toda esta maquinaria en otro espacio que era absolutamente diferente. Bueno, el tema de los colchones fue intenso. Llevamos los objetos, llevamos todo menos los colchones. Así que fue una gran odisea. Y en cuanto al idioma, Contá, Laurita, contá de los colchones. Bueno, una vez que pude superar meternos en un basurero con Javier a sacar los colchones, después tuvimos que lidiar con la chinche de los colchones. Entonces fuimos a comprar insecticidas, bueno, fue así como un problemón, ¿no es cierto? No había tanto tiempo. Nos habían dado, necesitamos 1,10 m de colchones, 1,20 m, y nos habían Sí. dado 50 centímetros. Claro, porque los colchones allá parece que usan viscoelástico y son así de finitos los colchones. O sea, deben estar buenísimos, pero son súper finitos. Y a la vez tampoco resbalaban tanto. Tampoco teníamos, creo que teníamos un día de ensayo antes, ¿no? Solamente un rato, 1 hora, creo. Fue como un flash, ¿no? Digamos, como estábamos con Javi en un andamio de 4 metros donde nos movíamos un poco y pensábamos que íbamos a morir, básicamente, yo por lo menos, más que colchones, era estar ahí arriba, en un espacio enorme, digo, esta cuestión de ir a lo chiquito, al espacio chiquito, a una cosa enorme, que era genial, o sea, era una cosa un teatro que armaban en un gimnasio, con una calidad impresionante, pero bueno, para mí fue una experiencia inolvidable, impensada, y que nada, me hubiera gustado ser
como multiplicarme para poder ir a ver todas las cosas que había, digamos, era inabarcable en ese sentido también, y a la vez una buena onda, digamos, de festival, impresionante. Y hubo gente que salió muy conmovida, ¿no? Como gente que conocía a Javi, que sinceramente está acostumbrada a ir a festivales de títeres, y ver millones de obras, y realmente salía muy conmovida. Como que fue algo novedoso, ¿no? Incluso. Esto de los colchones, digamos, como una cosa. Perdón, la obra estaba subtitulada, porque alguien preguntaba cómo habíamos hecho con el idioma. Sí. Al mismo tiempo se proyectaba en una pantalla, nosotros hablábamos en castellano, y se proyectaban los subtítulos en una pantalla detrás nuestro. Sí. Así que eso, como muy, había mucha gente muy emocionada, de otros países, incluso una chica que era de París, que también había empezado a ver gente durmiendo en la calle, entonces también asoció a eso. Digo, que nos pasaron muchas cosas diferentes, digamos. Eso. Gente que no entendió los chistes, un montón de cosas. Pero estuvo increíble. Sí, también había, bueno, una compañera cubana también que estaba muy emocionada, o gente iraní, ¿no? Más capaz a diferencia del público más francés que veía, o sea, capaz, al no tener una experiencia propia de haber vivido una crisis, yo por lo menos tenía la sensación que lo veía, acordaba, pero no podía empatizar como capaz países más periféricos, donde ya sea en distinto país que te haya tocado, podías como identificar a una experiencia personal. Eso también se veía. Por ejemplo, esta chica cubana, lo primero que decía cuando terminó la obra, estaba muy conmovida, ¿no? Lo que ella decía, bueno, hay un texto muy... Después hay un comentario de Laura Weisman. Hola, Laura. Esta chica cubana, hay un texto muy chiquito de Leo que decía, bueno, podemos comer pollo con esto, o si no yo con unas zanahorias y un poquito de pollo me las arreglo, un texto muy pequeño. Lo primero que ella decía era mi mamá cocinando pollo, mi mamá con una pechuga de pollo dándonos de comer una semana, reciclando hasta el último pedacito de la piel. Es decir, creo que había como una percepción muy clara de algo por ahí uno que no dimensiona, que es que los espectadores de países que atravesaron formas de crisis, incluso España, Irlanda, ¿no? Los PIGS, qué lindos perros, Sofía, no, Grecia, Portugal, podían ver algo que las sociedades de opulencia, no sé cómo llamarlas, porque no quiero ser peyorativo con eso, no, veían como algo exótico, ¿no? Pasó algo de eso. Y también la posibilidad de mostrar el trabajo a gente que uno tiene como referente, que era caerse sentado, o sea, eso estuvo muy bueno. Sí. Perdón, y Laura, no sé si alguien quiere leer el comentario. Te muteaste, Javi, ¿eh? Si alguien quiere leer lo que cuenta Laura, que habla de la especialización, porque he estado leyendo yo como todo. Hola, quería comentarlo. ¿Llegas a ver, Leo? Sí. Vamos desgranando si querés. Acá me hago cargo yo porque yo también he cursado la especialización. Y bueno, el espacio como objeto manipulable y modificador de la trama o disparador de nuevas dramaturgias objetuales. Y creo que de acuerdo para mí, ¿no? A la propuesta, acá estaba todo concentrado en la pila de colchones. A medida que esa pila se caía y los colchones se iban acomodando, iba modificando distintos espacios. En ese sentido, esos microespacios eran formados por los objetos, ¿sí? Que son los colchones. Después, también, no sé si viste 4 temporadas, también había como una especie de objeto mostrador de tienda que iba para un lado, para el otro,
y a la vez había unos maniquíes que tenían unos soportes, entonces también, por lo general Javier arma espacios muy dinámicos, que se van modificando durante la obra, y que esos son objetos, o sea, por lo general se labura no con la escenografía tradicional, con paneles, sino con objetos móviles. Y después, no sé si querés agregar algo, Javier, a esto que digo mientras. Laura, que lo que quería decir de eso, agregar que esto que decís vos, ¿no? Que sí, que se trabaja en la especialización con el objeto como base, ¿no? Esto de darle al objeto la posibilidad de decidir sobre el resto de los elementos del discurso teatral, ¿no? Que es la idea, como que el objeto decida darle ese espacio. En particular, como director, yo estoy muy atento a los pequeños gestos y a los accidentes. Como eso que va en contra de la voluntad de querer imponer, cómo esos pequeños accidentes van generando imágenes potentes. No sé, por ejemplo, la última imagen de la obra de Aquel Leones sale de haber terminado de trabajar, y creo que Leo, Flor, parados arriba de los colchones haciendo un bailecito y un movimiento imperceptible, es decir, ese movimiento que empezó siendo como la carreta de la familia Ingalls, ¿no? Dio lugar a esta imagen de una especie de balsa, de balsa final, en la que están los dos personajes, pero uno está como muy atento a esas, uno está afuera como un cazador de mariposas, ¿no? No como no imponiendo, y ahora este panel para acá, y este panel para allá, y este practicable acá, y este practicable allá, sino como ver qué pasa cuando estos objetos trabajan, y ver qué espacios generan, y qué lugar dan, y bueno, después cómo hilar eso, ¿no? El hecho por ahí, el proceso de ensayo de construcción de la obra estuvo bueno que nos conocemos, entonces fue como que había como un lenguaje en común, ¿no? Pobre Caro que tuvo que entrar y adaptarse a ese lenguaje en común como de sopetón, así, pero bueno, estar como atento a eso, estar atento a las pequeñas cosas. Se cae, mirá qué bueno que se caiga. Bueno, no sé, se va para un lado, bueno, a ver qué pasa si se va más, ¿no? Como técnica, como tender al accidente más que al control. Sí, en relación a eso es algo que dice Laura que está bueno para pensar, que es el cuerpo como dispositivo escénico. Está buenísimo. Pero bueno, en lo que plantea Javier también, el cuerpo está sumiso a los objetos. Digo, los cuerpos no dominan al objeto, digo. Si no es al revés, los objetos dominan al cuerpo o al sujeto, es como es al revés. Eso dentro de lo que vos decís, los objetos como partener, ¿no? Pero en esa comunicación, los objetos parecerían tener una categoría más elevada que el sujeto. La parte más titiritil, ¿no? La parte más titiritera del asunto, es el objeto el que maneja el cuerpo, la disposición tuya corporal, digamos. Sí, y lo que está bueno plantear es si hay diferencia entre objeto y sujeto, hoy en día ya, ¿no? Digo así sin saber, ¿no? Pero bueno, como para plantearlo. Bueno, la verdad es que yo seguiría hasta más o menos las 12 de la noche, pero no se puede tanto tiempo, no soportamos tanto. Invito a los que quieren hacer las últimas preguntas, si se quedaron con ganas, y ahora también los invito a que les presentes al que quiera, puedan prender la cámara, así nos vemos los rostros a quienes estuvieron hablando, que es muy lindo este momento, el que quiera, el que no quiere no. Sí, hay mucha gente que estuvo en absolutamente todos los encuentros de COSA. Estamos como muy contentas por eso. Como que vinieron todo el fin de semana siguiendo cada actividad y están ahí también. Ya que está, quería mientras... Está Luciano, Nacho, Vero, hola Nacho. ¿Qué, Leo?
No, mientras se van prendiendo las cámaras, y es lindo ver gente hoy en día, ¿no? Sí. Gente que no veo hace meses y lo estoy viendo. Sí. No sé si le quería recomendar un artículo que escribió Mónica Berman en el último número de la Funámbulos, sobre un poco, plantea esto que está pasando hoy en día, sin poner una respuesta sobre el teatro por streaming, el teatro online. Hay gente que está en contra, que dice que no es teatro, y está bueno las preguntas que nos hace Mónica, y también sobre esta forma nueva de la presencia. Digo, Sí, ¿estamos presentes hoy o no? yo creo que sí. Andrea, qué bueno, cuánta gente. Wow. Hola, Cami. Hola Camilo, ¡Feliz pirata. día! Caro Ayú Lindo. por ahí abajo. Hola, Adri. Laura, ¿dónde está? Lucho. Sí, fuimos Bueno. perdiendo gente en el camino, pero llegamos a 42 personas, ahora bueno, somos 34, pero 42 personas estuvieron presentes hoy en su charla, en nuestra charla, de todes. Sí. Bueno, nada, se terminó cosa, no quiero, tengo que cortar la reunión, ¿cómo es esto? Romy, ya no sé qué hacer, sí. ¿Hay alguien que tenga alguna consulta para decirle a Javier, para Yo, Laura? Nosotros Lo que quieran. agradecidísimos de la posibilidad de hablar. Es la primera vez que hablamos en voz alta del proceso este. Como Qué que nos hermoso. pensamos también, digamos, nos estamos pensando en voz alta. Es algún espacio que nunca tuvimos. Hermoso, cuando nos dijiste que querías hablar de Aquí hay leones, las dos dijimos sí, y vos dijiste por ahí no les interesa, por ahí es algo muy propio, muy... Y dijimos, no, es genial, además muchos que están acá la vieron y tenemos súper buenas referencias de cada persona que la vio, de los comentarios. Y está Así bueno esto que también que no quede en boca de nada más del director o del dramaturgo, sino Claro, hermoso, todo el elenco. claro, sino poder conversar con escenógrafa, actor, actriz, la verdad que muy buena charla. Y algo de acumulación, les que estuvieron en las otras charlas, no sé si les pasó de encontrarse con, esto lo hablamos el viernes con Silvia, esto lo hablamos ayer con Jorge, como muchas cosas que se entrecruzan y sí, es una cosa, así que re lindo, Sí. yo estoy contenta. No sé. Gracias Javier por confiar también en esto de que tiramos Sí, nada por más, vamos a todo. hacer un encuentro que se llama Cosa, dijo, bueno, Dale. le bastó con eso. Claro, ¿qué quieren que haga? Sí, ¿qué quieren que Bueno, haga? Dijo. y gracias a ustedes también por generar este espacio, el teatro de objetos y todo lo relacionado sobre el objeto en escena. Hay muy pocos espacios, así como sabemos que hay poca teoría, pocas obras. Entonces, siempre que nos podemos juntar, creo que lo que hacemos es pensar entre todos. Y para mí es un género que se sigue haciendo todo el tiempo. Así Hermoso, que sí. Sí. todo lo que nos Gracias, podemos Leo, juntar. por todo. No solamente Leo por la no. función, Sí. por la charla hoy. Leo estuvo todos los días. O sea, Leo estuvo en presente todos los días. Es que que yo, sinceramente, de yo distintas ya lo dije. maneras. Silvia Maldini me mandó la convocatoria por mail que yo no conocía, y me sentí yo interpelado por la convocatoria, porque tengo que hacer algo para estar presente. Entonces, bueno. Sí, además nos prestaste el Zoom Premium. Nos prestó el Zoom Premium y nos resolvió la mitad de la vida, casi. Porque Fue maravilloso, maravilloso. Era un problema grave. Muchas gracias por la invitación. Un placer poder compartir entre todos. Y bueno, Sí, gracias. aparte, Sí. no, bueno, eso, por un lado agradecerles la polenta de haber armado el encuentro como decir, bueno, algo que se viene gestando, sale de la especialización de la UNA y se están gestando cosas porque la gente ya terminó la especialización, ese es su camino y plantea cosas y cosas dando vuelta, eso por un lado. En general, esta posibilidad de expandir estos campos que necesitan ser expandidos, y que de hecho lo están haciendo, y por otro lado, darnos la posibilidad a nosotros, digamos, 5, al equipo de la obra, a nosotros 5, bueno, de poder hablar y contar la experiencia de
de cada uno de adentro y decir, bueno, que es una obra que fue posible porque todos los que están hablando acá participaron y la consolidaron con su compromiso, si no, no se podía hacer lo que se hizo, ¿no? Una experiencia en la que estamos como muy felices. Tenemos también el documental de la revista Exploraciones, también para subir. Pero estuvimos tan a las corridas que era antes de esta charla y no pudimos. ¿Querés hablar, Javier, un poquito de las revistas? ¿La revista? Bueno, a ver... ¿Qué querés? Síntesis. Si no querés, ponemos el documental. Que no conocen lo que así le ven. ¿Por qué no circula mucho esa revista? Sé que es una revista hecha que estaría bueno que circule un poco. Que es que en la especialización, está donde es profesora Silvia Maldini, donde es profesor Jorge Crow, donde enseño yo también, y donde han cursado muchos de los que presentaron su trabajo en este encuentro. Es una especialización bueno, hay muchos acá en el chat, ¿no? En Teatro de Objetos, Interactividad y Nuevos Medios, del Departamento de Artes Dramáticas de la UNA. Bueno, yo estoy dando desde el 13, es decir, este es el 8º año, un taller de dramaturgia en Teatro de Objetos. Es como un campo disperso, que yo no sabía qué hacer. Está Laura, que participó de la primera de las veces que se dio. Y después está gente, no sé, Luciano, que estuvo hace 2 años, Sofi y Roque que estuvieron el año pasado. Y se fue generando como se plantean como cuestiones y se plantean como ejercicios de escritura, y cada uno de los que participa, pero estoy aprendiendo, estoy tratando de hablar en inclusive. Es difícil. Vamos, Javi. Ahí voy, patino, pero tengo mi intención. Pasaron, no sé, como a esta altura pasaron como 150 personas a lo largo de todos estos años, o más, y cada uno tenía 12, 14 textos. Y una masa increíble de material, que yo dije, bueno, que agarre una forma. Entonces me organicé y dije, bueno, hacer un PDF con los estudiantes, que se organicen ellos, uno que diagrame el PDF, otros que lo corrijan, que cada quien escriba 2 o 3 textos. Eso fue dando lugar a... Este año van a salir 3 números juntos, o sea, ya van 10 números de la revista y uno 11 con el que se va a hacer este año. Son como 150 escritores, como 300 textos que se preguntan qué es esto de escribir para objetos, qué puede ser, ¿no? Y no hay una respuesta, y lo que se plantean son cuestiones dinámicas. Así que bueno, la revista está ahí disponible en Facebook, próximamente vamos a ver si la podemos subir, está en la plataforma de la UNA, ver si puede, cada revista tiene una intervención del diseñador que es como un artista, ver si el año que viene logramos sacar también una parte teórica de la revista que estamos tratando de armar, y ver, bueno, eso, que circulen los textos y que circulen ideas. Y nosotras después vamos a subir esto al documental, y la idea es también, la propuesta de nosotras es que circule el material, que la gente se entere, que puedas entrar a leer, y qué es esto de obras de objetos, ¿no? Y de todo, porque tu taller de dramaturgia en Teatro de Objetos es un portón enorme, y hacete cargo y escribí de lo que puedas y como puedas, y está muy bueno. Por eso son exploraciones, porque no son textos acabados, digamos, son propuestas, qué sé yo, son como ir tanteando. Sí, son textos acabados, pero la idea de que son exploraciones. Claro. Busquen en Facebook Revista Exploraciones y les aparece el link. Igual lo puse, sí, hasta en el documental está ahí scrolleando, bajando el texto, todo. Les spoileo un poco. Bueno, ya estamos. Mañana, Sofi, subimos partes de... ¿Mañana lo hacemos? ¿Vamos a poder? Queremos hacer un final, Claro, queremos hacer un cierre con partes de todas las charlas, de todo. Un video emotivo. Sí, fue mucho más de lo que esperábamos. Estamos muy contentas, con todo. Con todo, sí.
La verdad que estuvo muy bueno y estamos muy contentas. Tuvimos mucha gente se anotó, muchos mensajes. Gracias, todos los mensajes hermosos que recibimos de gracias por esto, o no sé, Leonardo cuando le mandamos el email, che, quedaste para poder hacer el espectáculo, nos mandó muchas gracias, yo hice este espectáculo para este encuentro, y es como que no te esperás tanto. La verdad que yo no me esperaba, quizás de pesimista No, tal que cual. soy, pero Sí, gracias, sí. la verdad que gracias. Y yo Gracias. les convoco ahora a abrir micrófonos y a aplaudir, que es tan necesario. Aplaudamos que cerró este fin de semana. Cerramos cosas, cerramos con Javier, cerramos con todo. Y bueno, a ver si podemos hacer otra cosa, a ver si el año que viene, que si cosa es físico, si tiene Acá, espacio cosa. sí. Acá Leo dice que sí, que él va a hacer, todos los días va a estar. Ya lo estoy comprometiendo. Después de la verdugueada de ayer, Leo, ya está, ahora me toca a mí. Pobre Romy. Pobre Romy. Bueno, Sí, me quedó ahí. muchas gracias. Muchas gracias Javier, Laura, Bueno, Flor, Caro, Leo. Gracias. Prendan micrófono si quieren, todes. Gracias, terminó cosa, muchas gracias. Ay, qué Sí, emoción. nos estamos viendo igual, seguimos conectando por redes, por donde sea, por otros encuentros, por obras, andaremos por todas partes. Gracias a todos. Chau a todos. Felicitaciones. Suerte. Felicitaciones. Gracias. Aguantemos, volverá al teatro en algún momento.